Cambiamos de color político con el tema número 4. Pasamos a ver la época de la huelga del 54 y Ramón Villeda Morales. A ver la huelga bananera. La huelga del 54 comenzó por un despido injusto de un obrero y ya había presiones hacia la Tela Railroad Company. Comenzó el 1 de mayo del 54, duró 70 días aproximadamente y era contra la empresa de la United Fruit Company, ya que era la empresa principal que tenía bajo su mando la Tela y la Trujillo Railroad Company. Lo único que solicitaban los obreros eran 6 cosas: el derecho a sindicatos para poder pedir protección, obviamente, y unificar, obviamente, voluntades; Ministerio de Trabajo para también gestionar desde el Estado cualquier tipo de irregularidad con una empresa como la United; pedían un código laboral. No había código laboral, se lo habían solicitado a Juan Manuel Gálvez, sin embargo, de hecho estamos en la época de Juan Manuel Gálvez, y sin embargo él no hizo ningún cambio para poder otorgar este código laboral. Será el siguiente presidente que vamos a mencionar, el cual va a hacer esta reforma. Pedían mejora salarial, lo único que van a conseguir apenas es una miseria de aumento y un regalito por volver rápidamente al trabajo. La protección obrera también es algo que pidieron, y para esto era necesario también exigir seguridad social. Así que, como vemos, son 6 solicitudes que no tienen nada de nuevo, es decir, no son nada fuera de lo normal, eran peticiones justas para aquel momento histórico. Aquí hay un afiche que muestra el dato de que más de 50.000 trabajadores, aunque nuevos estudios dicen que eran 30.000 trabajadores. No se sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que era una gran multitud de trabajadores, ¿verdad?, que representaban a todas las familias y todos los que trabajaban para la United Fruit Company. Eran obviamente los trabajadores más sus familiares, amigos y algunos también movimientos de obreros que ya existían en aquel momento. La razón de la caída: en el diario El Tiempo del año 2006 aparece un sobreviviente de la huelga bananera, y llamamos un sobreviviente porque en varios lugares se reprimieron estas huelgas. Don Agapito Robleda, el testimonio de Agapito Robleda Castro, líder del Partido Comunista Hondureño de aquel momento, testigo de los 70 días de huelga, dice él lo siguiente: los aparatos de corrupción surgidos del interior de la empresa privada y de los distintos gobiernos han contaminado a un sector de la dirigencia sindical hondureña, que a cambio de prebendas y privilegios traicionan a los obreros. Estas conductas deshonestas de algunos sindicalistas se comenzaron a generar después de la gesta heroica de la clase trabajadora hondureña, que en 1954 puso de rodillas a las transnacionales y al gobierno de turno que en ese entonces dirigía Juan Manuel Gálvez. Las transnacionales y el gobierno comenzaron a regalar viajes a ciertos dirigentes, a los que enviaban a diferentes partes del mundo a recibir cursos, entre comillas, y a otras misiones. Es decir, según don Agapito Robleda, lo que hicieron fueron comprar voluntades de los dirigentes. Por eso es que cayó todo el movimiento de esta huelga, y no van a poder exigir mucho más de lo que realmente se logró. Aún así, se lograron algunos cambios. Aquí vemos algunas fotografías de la huelga, ¿verdad?, y la cantidad de ciudadanos que andaban en los rieles del tren marchando a favor de sus derechos. Dice también, y continúa don Agapito Robleda, considera que a quienes dirigen los obreros les hace falta definir más sus objetivos estratégicos inmediatos y futuros, porque marchan a la deriva y de esta forma no van a lograr nunca nada. Y es el principal problema de la situación de nuestro país, que nos falta mucha organización para lograr grandes proezas en este país, que se logren obviamente con la voluntad de las mayorías. Cuando tenemos un gobierno usurpador, cuando tenemos violación a las leyes, cuando hay demasiada injusticia, el pueblo tiene que aprender a unirse, porque si no vamos a dejar pasar, ¿verdad?, todas estas circunstancias. Desgraciadamente también hay que entender que este tipo de marchas y este tipo de causas no siempre terminan bien. Algunas veces son reprimidas por el gobierno y otras veces hasta aparecerán mártires, como sucedió en algunos lugares donde los famosos trabajadores de las bananeras tuvieron que enfrentarse incluso al gobierno que defendía la bananera. Lo único que lograron al final fue un aumento de 5 a 10 centavos por una hora.
y 40 lempiras a los que retornaban de inmediato a los trabajos. Esto es lo único que lograron, ¿verdad? Desgraciadamente esto no se logró de manera inmediata, lo que posteriormente deseaban los trabajadores, sino que tendrán que esperar que termine el gobierno de Gálvez y venga un presidente con la apertura y la conciencia social para poder realmente permitirles tener todos esos derechos laborales. Pero podemos ver en la marcha de estos ciudadanos el origen de los derechos laborales con los que hoy en día contamos todos los hondureños por igual. Tanto los que están a favor de las marchas sociales como los que están en contra nos hemos beneficiado de esta marcha. Yo soy de los que piensa, cuando una gran marejada del pueblo marcha por una causa, si no vamos a colaborar, no nos pongamos a la defensiva. Es decir, porque no sabemos si estos movimientos llegarán a lograr algo que realmente beneficie a toda la población. En cierta manera, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero a veces estos movimientos son los pioneros de los grandes beneficios sociales, ¿verdad? Y que van en función del progreso, la solidaridad y el bien común. Desgraciadamente estas marchas casi siempre son tachadas de izquierda, o son, como hay que saber que Agapito Robleda claramente es un ciudadano que profesa obviamente el lado de izquierda, pero no todos los trabajadores de la bananera eran de izquierda, eran pueblo, del pueblo que sufría la presión, ¿verdad?, de trabajar horas extenuantes, bajo condiciones inhumanas, bajo una gran cantidad de trabajo, sin una verdadera paga justa y sin protección alguna a nivel laboral. Por esa razón tengamos mucha prudencia de no oponernos a las causas sociales, porque no sabemos cuándo marcarán como este hecho un hito en la historia. Ramón Villeda Morales va a ganar las elecciones en 1954, pero le van a dar golpe de estado. En ese momento no le permiten, ¿verdad? Y le toca que obviamente salir refugiado, ¿verdad? Lo exilian a Costa Rica. Fue tachado de izquierda e ignorante de las elecciones, ¿verdad? Le dan golpe de estado. Desgraciadamente no le dan la oportunidad de empezar a gobernar y le tocará que partir. Después instalan a alguien idóneo de las clases de aquel momento, ¿verdad? Alguien conservador como don Julio Díaz Lozano, quien estuvo a favor de las mineras, ¿verdad? Aunque al final también le van a dar un golpe militar, y este fue el quien se encargó de exiliar a don Ramón Villeda Morales. Luego se instaura una junta militar cuando le dan golpe de estado a Julio Díaz Lozano. Y venimos pues a originar una etapa, ¿verdad?, que será el principio de lo que vamos a llamar también la era del militarismo, la era donde aparecerán las juntas militares gobernando y algunos también jefes de Estado, que son obviamente generales, coroneles que van a gobernar este país. Se queda en el poder Julio Díaz Lozano, va a gobernar desde 1954 a 56, fue apoyado por las bananeras. Además, fungió en casi todos los cargos de la Rosario Mining Company, por lo cual hay que quizá considerar también que fue apoyado por las mineras. Extendió el derecho de voto a la mujer, algo que Carías no hizo. Estableció la Carta General de Garantías y al final le dan un derrocamiento por junta militar, le dan un golpe de Estado, ¿verdad? Y se podría considerar, como hemos dicho, la primera intervención militar en la política del país. El motivo fue el aumento de impuestos y su afán de quererse reelegir. Al final, este fue el presidente que exilió a Ramón Villeda Morales para limitar su poder en Honduras, porque Ramón Villeda Morales ciertamente tenía bastante fuerza y bastante, obviamente, capacidad para incluso poder llegar a hacer una revolución contra el gobierno de Díaz Lozano, pero estando afuera, exiliado, ¿verdad?, su poder reducía en gran medida. Al quitar a Julio Díaz Lozano, instauran una junta militar que va a estar gobernando de 1956 a 1957, dirigido por un triunvirato de 3 personajes: el general de infantería Roque Rodríguez, el coronel de aviación Héctor Caracholi Moncada y el mayor ingeniero Roberto Barnes. Lo que hicieron como junta militar para dirigir al país no siempre fue mal, de hecho hicieron cosas muy buenas, como por ejemplo permitieron la amnistía de los que habían estado exiliados, por lo cual pudieron volver al país hombres como Ramón Villeda Morales. Además fundaron la Escuela Superior de Profesorado Francisco Morazán, que después tomará el nombre de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. El 21 de febrero también van a fundar a Gracias a Dios como departamento y otorgan la autonomía a la Universidad Nacional de Honduras. Así que como podemos ver, no todo fue realmente mal.
Al final, pues sale del poder Roberto Barnes y le va a suceder en el cargo Osvaldo López Arellano, que lo he puesto en letras rojas porque también tendrá un impacto tremendo en la historia hondureña, ¿verdad? Estuvo gobernando con la Junta Militar brevemente. Villa Morales nació en Ocotepeque. En 1908 llegó a ser candidato a la presidencia en 1957 y gobernó hasta 1963. Es mi paisano, soy también de Ocotepeque. Él es doctor en medicina y cirugía, prestó servicio ad honorem en el Hospital de Occidente. Es uno de los doctores especializados en la Universidad de Humboldt en Berlín. Y fue muy popular en Tegucigalpa, llegó a ser presidente del Colegio Médico. Llegó a ser presidente cuando tenía 49 años y tuvo 6 hijos, entre ellos el famoso Mauricio Villeda, que como sabemos formó parte del impulso de lo que era el famoso partido de alianza, ¿verdad?, de oposición, que intentaba llevar a la presidencia a Salvador Narrala. Algunos hechos y logros importantes del gobierno de Ramón Villeda Morales son los siguientes. Estableció la Constitución de 1957, emitió el Código de Trabajo, además de una serie de leyes del pensamiento, de la reforma agraria, del fomento industrial. Además, fundó guarderías, hospitales, escuelas, hizo el sistema de hidroeléctrico Yojoa-Río Lindo. Además, hizo varios circuitos de carreteras, la de Occidente, el circuito de San Pedro Sula, que recorre el Progreso hasta Tela. Construyó viviendas de beneficio social, como las viviendas de la colonia Kennedy, 21 de octubre y la Fraternidad. Solo la colonia Kennedy es la más grande de Centroamérica. Además, rehabilitó el ferrocarril nacional, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y durante su gobierno se logró mucha estabilidad nacional en el sentido económico, ¿verdad? Se mantuvo obviamente la economía y la gente sintió pues que hubo un avance. Vemos en esta fotografía a John F. Kennedy con Ramón Villeda Morales. En un discurso, Ramón Villeda Morales de hecho visitó la Casa Blanca, ¿verdad?, en una visita presidencial. Detrás de Ramón Villeda Morales, en una vestimenta aparentemente de color blanco, está la esposa de John F. Kennedy, que es Jacqueline Kennedy Onassis, y a la par de ella, a su lado derecho, aparece la esposa de Ramón Villeda Morales, que es Alejandrina Bermúdez. Al ver esta fotografía me preguntaba si no habrían mejores fotografías. De hecho, la mejor fotografía que he podido encontrar en páginas hondureñas es esta, donde aparece John F. Kennedy tratando de escuchar el discurso de Ramón Villeda Morales. Y me preguntaba si por el caso Kennedy existiese realmente mejores fotografías, porque al ocurrir el asesinato de Kennedy, seguramente tuvieron que haber hecho una mejor investigación sobre todas las personas que estuvieron alrededor de Kennedy durante su gestión y que incluso le visitaron en Casa Blanca, porque cualquiera era sospechoso de la muerte de Kennedy, por lo cual tendrían que haber grabado, fotografiado este evento y seguramente tendría que estar en el archivo de Kennedy. Así que me di a la tarea de irme al archivo presidencial de Kennedy y sí, encontré en el 30 de noviembre de 1962, esa es la fecha que aparece, una visita presidencial a la Casa Blanca a las 11 de la mañana. Y aparece con este folio, ¿verdad? Este es el código para poder ver en los archivos, pues esta visita presidencial de Ramón Villeda Morales. Y podemos obtener mejores fotografías, como la siguiente, ¿verdad? Ahí se puede ver a Kennedy de espalda, saliendo de la limusina al señor presidente. Aquí vemos el evento que estuvo pues frente seguramente a la Casa Blanca y frente al monumento de Washington al fondo. Y a color también están mucho mejor las fotografías porque aparece ahí en la alfombra roja los dos presidentes y detrás sus dos esposas. Aquí podemos ver el discurso en los predios cercanos a la Casa Blanca. Ahí está John F. Kennedy dando su discurso. Aquí están las primeras damas. Por lo visto le hicieron entrega de un ramo de flores a la primera dama de Honduras. Aquí vemos otra fotografía lateral de los presidentes. Realmente Ramón Villeda Morales, si a mí me dieran a escoger entre los presidentes de Honduras, quién probablemente haya sido uno de los mejores presidentes, diría que Ramón Villeda Morales, por todo lo que hizo. Hemos enumerado algunos de los logros de su gobierno, pero hay muchísimos más.
¿verdad? Que hizo durante su gobierno, pero que por el tiempo no podemos abarcarlos todos, pero en realidad si investigan su historia sabrán que hizo muchas cosas buenas por este país. Y Ramón Villamorales le hizo ese obsequio a John F. Kennedy, está en el mismo archivo, ¿verdad? Y le he dado vuelta al letrero que escribió con su propia mano para que leamos qué es lo que le dedica a Kennedy. Para el presidente Kennedy, en afinidad democrática y convivencia espiritual. Ahí está la fecha, 30 de noviembre del 62. También encontré estas dos fotografías. Las publiqué en un grupo al cual pertenezco que se llama Honduras de Antaño. Y en este grupo, gente que conocen, obviamente, gente mayor, ¿verdad? Mucho más mayor que yo, que conoce a estos personajes que conocieron y vivieron durante su gobierno, me comentaron algo. Me dicen que la persona que está detrás, al lado derecho de Villa Morales, detrás del hombre de lente que está al frente de Villa Morales, al lado izquierdo, esta frente que sobresale ahí es de un personaje famoso de este país. Y de hecho encontré una fotografía de mejor calidad donde aparece este personaje. Y es este que está a la par de John F. Kennedy. No sé si alguno ya lo reconoce, pero es el famoso banquero don Jorge Bueso Arias, quien formaba parte obviamente del gabinete que estaba obviamente al lado de Ramón Villa Morales. Y no solamente eso, sino que además hizo el intento después de Ramón Villa Morales de llegar a la presidencia como candidato presidencial. Pero desgraciadamente en ese momento la elección no se pudo lograr porque varios liberales, se dice que un 35% de los liberales no fueron a votar, es decir, no apoyaron la candidatura de don Jorge Bueso Arias. Eso es lo que se dice al menos entre los datos históricos de la votación y elección de su candidatura. Esta fotografía y saber con quién se relacionó John F. Kennedy, y también sabemos que la gente que hace cosas buenas por este país siempre normalmente le va mal. Y es porque hay unas fuerzas detrás de estos buenos presidentes que intentan siempre hacerle la vida imposible, porque realmente tienen una apertura hacia el beneficio social. A John F. Kennedy incluso lo van a tildar de supuesto comunista o al menos de tendencia izquierda, igual que a Villa Morales, ¿verdad? Que lo van a tildar de esa manera. Lo cierto es que intentaron hacer las cosas bien, ambos presidentes. Lamentablemente la situación política pues es así, es como un ajedrez entre el bien y el mal, ¿verdad? Y pues al final a John F. Kennedy le terminan disparando desde aquel edificio que se ve ahí al fondo, ¿verdad? Ahí vemos a doña Jackie huyendo pues con miedo de los disparos, después de ver que su esposo está pues prácticamente muerto porque el disparo le atravesó el cráneo y además el cuello, ¿verdad? Al parecer hay una situación extraña respecto a los disparos, pero probablemente ya hayan estudios forenses al respecto. Y otro le atravesó el cuello. Así que la historia parece que nos deja una moraleja. Los presidentes que se esfuerzan por hacer las cosas bien, normalmente les va mal. Y pues a Ramón Villa Morales le va a tocar que terminar también su periodo de gobierno de forma irregular. Va a haber un intento de golpe efectuado el 12 de julio de 1959 por fuerzas de insurrección motivadas por el general Armando Velázquez Cerrato, quien era el líder del movimiento y que constantemente pasaba en una radio de onda corta enviando arengas en contra del gobierno, tachándole de comunista por su aparente amistad con Fidel Castro, que también acababa de ascender al poder. Y hay que decir y mencionar algo, que Armando Velázquez también tenía el apoyo del presidente de Nicaragua, Luis Somoza Debayle. Hay que recordar que Luis Somoza Debayle es ¿cómo se llama?, descendiente de la dinastía de los Somoza, que su padre va a ser un famoso dictador, que es Anastasio Somoza García. Incluso después de Anastasio quedará Luis Somoza, y un tiempo después también su hermano, que es el Junior, ¿verdad? Anastasio Somoza Debayle, va a también tomar el poder. Así que los tres Somoza son un famoso trío de dictadores nicaragüenses, por lo cual no eran buenas fichas las que le van a prestar ayuda a Armando Velázquez. Entonces inician un sangriento intento de golpe de Estado que no va a poder seguir porque las Fuerzas Armadas no le van a dar ningún respaldo a esta campaña en contra del gobierno. Aquí vemos algunas fotografías
donde Modesto Rodas Alvarado se supone es el que va corriendo de las balas hacia la casa presidencial. Vemos a Ramón Villa Morales, también el presidente agredido, redactando órdenes. Vemos también en la siguiente fotografía militares y civiles defendiendo la casa presidencial. Pero también están las fotografías del otro bando, de los soldados que corrían hacia la casa presidencial, ahí por el Hotel Duncan Mayan. La fotografía de Ramón Villa Morales con su famoso amigo Roberto Suazo Córdoba, que después llegará a ser presidente de la República, y Armando Cárcamo. Aquí los policías del hotel, cerca del Hotel Marichal, en la mera esquina del Hotel Marichal, están disparando a las fuerzas que son leales al gobierno. Bien, se gesta un último golpe de Estado. Esta vez será el golpe de Estado definitivo. El gobierno debía durar hasta el 21 de diciembre de 63, pero el 3 de octubre de 1963, probablemente el general Osvaldo López Arellano, y afirmo que probablemente haya sido él el ideólogo, debido a que él fue uno de los que apoyó a Armando Velázquez Cerrato cuando se perpetuó el primer intento de golpe de Estado. Y además, hay que considerar que después de que quitan del poder a Ramón Villa Morales y termina en asilo en Costa Rica, a quien van a nombrar en el 65 como presidente de la República va a ser al general López Arellano. Aquí vemos el periódico de la prensa, Diario Independiente, el sábado 5 de junio del 65, ¿verdad? Y dice, mañana asumirá la presidencia. Que aparece la fotografía de el general Osvaldo López Arellano, quien era coronel de aviación, pero después subió al puesto de general. Y una curiosidad también, ya que estamos viendo un periódico viejo del 65, pues 10 días después aparece en la misma prensa la noticia de que el hombre logra por fin hacer su primer paseo espacial. Sin embargo, la noticia es del 3 de junio del 65, así que tardó 12 días llegar a Honduras esta publicación. Así de lentas eran las noticias de aquel entonces. Hoy tenemos la posibilidad de tener una noticia de manera inmediata. Y por cierto, esa fotografía que utilizó la prensa en realidad no es en blanco y negro. La original es esta a color, ¿verdad? Y sí, es el paseo del 3 de junio del 65 de la misión espacial Gemini 4, donde aparece el piloto Ed White haciendo un paseo espacial. Ramón Villa Morales retorna al país y quizá a manera de indemnización le van a permitir ser el embajador de Honduras ante la ONU desde 1970 a 1971, año en el que desgraciadamente fallece en la ciudad de New York. Así termina la historia quizá de uno de los mejores presidentes que ha tenido este país.